prepararon el plan B. Estos 9 nos quieren hacer creer entonces que la Suprema Corte puede discutir una cosa tan relevante para la nación 2 minutos por página, usando su propio criterio. Pero entonces habría que preguntarle a estos 9 ministros que ganan 600,000 pesos, ¿por qué no se atreven a fijar un criterio que causaría hilaridad en todo el mundo? Que serían el hazmerreír, los clowns de los aparatos judiciales a nivel mundial. ¿Por qué los ministros de la Corte no fijan entonces un criterio de, según ellos, cuántos minutos se deberían de destinar para discutir en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores cada artículo? A ver, ministros de la Corte, les dicen que 2 minutos por artículo no es suficiente, y además déjenme decirles a los ministros de la Corte, y ahí sí se los puedo decir con toda autoridad, porque el concepto de promedio es un concepto matemático. Y entonces ahí sí, discúlpenme con sus doctorados en la Universidad de París, pero si se meten en un concepto matemático, llevan las de perder. Porque es una soberana tontería querer aplicar el concepto de promedio, que es lo que hace la Corte. Miren, me regreso. Hablan aquí de promedio. Promedio. 2 artículos cada minuto. Ese es el promedio. O sea que para los 9 ministros que ganan 600,000 pesos mensuales, el tiempo que se destina de discusión al artículo 2 debe ser el mismo que se discute al artículo 10 o que al artículo 122 o que al artículo donde hay un cambio de fondo se le debe discutir el mismo tiempo que para un artículo donde simplemente se hace una adecuación, por ejemplo, del lenguaje de género. Miren, absurdo, totalmente absurdo ese criterio. Ahora, que nos digan entonces los ministros de la Suprema Corte, dejo de compartir para que se vean qué absurdo, dicen que 2 minutos es poco para discutir cada artículo. Vamos a pensarle y vamos a pedirle a estos que ganan 600,000, pues que nos digan entonces cuántos minutos se deben usar para discutir cada artículo. A ver, 10 minutos, 20 minutos, vamos a poner, y miren, vamos a sacar una calculadora. Facilito, 500 artículos. Y vamos a suponer que a cada artículo, según estos que ganan 600,000 pesos con sus criterios hiperjurídicos, que se le destinen 20 minutos. Bueno, por 20. ¿Cuánto da eso? 10,000 minutos de discusión para cambios en unas leyes. 10,000 minutos. Vamos a dividirle entre 60 y eso implicaría una discusión de 166 horas ininterrumpidas. Ahora, vamos a suponer que tenemos hiperlegisladores que trabajan 10 horas diarias, que no van a comer, ni siquiera van al baño, sino que se van a pasar 10 horas diarias de discusión para estas leyes. Bueno, eso implicaría 17 días, sin ir al baño, sin comer ni nada. 17 días de lunes a viernes son 3 semanas. Solo para discutir 20 minutos cada artículo. Yo quisiera preguntarles a estos señorones que ganan 600,000 pesos mensuales, ¿en qué congresos del mundo aplican ese tipo de criterios tan chafas
y tan patito. Y también quisiera preguntarles por qué eso no lo fijaron en el pasado. ¿Sí? Miren, regreso a compartirles. Yo no soy legislador y sin embargo conocía el Plan B y no necesito ni siquiera 2 minutos para entender cada artículo del Plan B. Si me ayuda Alberto, perfecto, Alberto. Miren, el Plan B eran 3 ejes. A ver, el 1, se garantizaba el voto de personas en prisión preventiva. Ya, pues uno simplemente dice sí, no, es clarísimo. Se garantiza el voto de personas con discapacidad en estado de postración. A ver, estos 9 ministros de 600,000 pesos mensuales, al parar el Plan B, votaron en contra del contenido del Plan B. Que no se hagan. Votaron en contra de que las personas en prisión preventiva se les garantice el voto, pero ganan 600,000 pesos para que nos digan qué artículo de la Constitución se viola por esa primera propuesta. Que nos digan estos 9 ministros qué artículo de la Constitución se viola para permitir el voto de personas con discapacidad en estado de prostración. Estos 9 ministros, hay que decirles, los 9 ministros de los 600,000 pesos votaron en contra de facilitar el voto de personas en el extranjero. Votaron en contra de regular las cuotas de inclusión. Votaron en contra de regular la paridad en gubernaturas y votaron en contra de que legisladores que busquen la reelección se separen de su cargo. Ese es el fondo. Y estos señores votaron en contra de la reducción y del rediseño de la estructura de autoridades electorales nacionales y locales. Votaron en contra de la desaparición de salas regionales especializadas. Votaron en contra de acotar facultades de interpretación y sanción de autoridades electorales. Votaron a favor de mantener una cosa inútil y costosa y absurda como lo es el PREP, que ya no tiene razón de ser. Votaron en contra de modificar el calendario electoral para que el proceso electoral federal iniciara en noviembre y votaron en contra de rediseñar el sistema de medios de impugnación. Votaron en contra de rediseñar los procedimientos de quejas y sanciones. Votaron en contra de que haya juicios en línea. Votaron en contra de la suplencia de la queja en todos los medios de impugnación. Miren, ahí está el contenido del Plan B. No son los grandes 500 artículos. Sí nos deben los ministros de la Corte una explicación de esta esencia del Plan B, qué es lo que viola. Que a mí sí me gustaría saber que la Inés Potisek o que un tal Aguilar nos dijeran que el garantizar el voto de personas en el extranjero viola qué artículo constitucional. Para eso les pagamos, para que nos digan se viola el artículo tal de la Constitución.